El frío, siempre el frío. En este rincón inexpugnable de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, la montaña es el único testigo silencioso. El aire, gélido y puro, cortante, no solo arrastra consigo los copos de nieve que caen sin prisa, sino también los ecos de lo que fue y de lo que, inexorablemente, ya no será. Aquí, donde las cumbres rocosas se alzan majestuosas hacia el cielo infinito, donde los bosques de pinos centenarios guardan secretos de siglos, el tiempo parece haberse detenido, congelado en una decisión eterna. Una pequeña cabaña de madera, solitaria, apenas visible entre la densa vegetación, con una tenue columna de humo que se eleva de su chimenea, es el único signo de vida. Y si agudizas el oído, si te permites escuchar más allá del silbido incansable del viento invernal entre los árboles, más allá del crujido de la nieve bajo tus botas, puedes escuchar algo más. Un golpe rítmico, un hacha que corta leña, un suspiro, un murmullo, un canto solitario, desgastado, casi inaudible. Una letanía de un hombre que vive en soledad. ¿Un simple ermitaño? ¿Un recluso voluntario que huye del mundo? ¿O la huella imborrable de una verdad demasiado dolorosa, demasiado pesada para ser compartida? ¿Qué secreto genético ha obligado a este hombre a vivir en el aislamiento más absoluto? Huele a pino, a leña quemada, a aire limpio y cortante. Pero también, por las noches, cuando la luna llena se alza solitaria, inmensa y plateada, en el cielo vasto y estrellado, sin nubes que la cubran, los pocos rarámuris que se aventuran por estos senderos ancestrales, esos hombres y mujeres sabios que conocen los secretos de la sierra, juran que un olor distinto se cuela por el aire, cerca de la cabaña. Un dulzor extraño, como a moho y a enfermedad, mezclado con algo más, algo que no pueden nombrar, pero que les revuelve el estómago y les eriza la piel con un escalofrío que llega hasta los huesos. Lo llaman el olor de la soledad forzada, de lo sacrificado. Una leyenda que se cuenta entre susurros, con la mirada perdida en las estrellas, mientras ofrecen oraciones a sus dioses. Dicen que en esa cabaña vive el último. ¿Simple folclore de gente aislada y mística? ¿O el eco persistente de una verdad mucho más oscura, más brutal, más científica incluso, que forzó a un hombre a vivir en el exilio voluntario? Soy padre del Valle, y esto es en realidad México. Aquí, en este espacio, no contamos cuentos para dormir a los niños, para que encuentren la paz. Number. No nos dedicamos a la ficción ni a las fábulas reconfortantes. Aquí desenterramos historias. Historias crudas. Historias que la oscuridad, por muy remoto que sea el rincón donde se esconden, por mucho que se empeñe en mantenerlas ocultas, lejos de la luz del sol y de la mirada pública, terminan por emerger, por gritar su verdad. Lo que los rarámuris llamaban con temor el último, el hombre de la cabaña solitaria, no era una leyenda piadosa. No era un castigo divino. No era un capricho caprichoso del destino. Era un hombre. Un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de un linaje maldito. Un hombre que había tomado la decisión más difícil. Esta es una de esas historias que duelen, que te revuelven las entrañas con una furia impotente, con una tristeza que se instala en el pecho y no te abandona. Una de esas que nos obligan, a todos nosotros, a mirar de frente al abismo más oscuro de la condición humana, a la crueldad que se cocina a fuego lento, en el aislamiento más profundo, lejos de las miradas de los inocentes,
de los que aún creen ciegamente en la justicia. Si estás buscando la verdad, esa verdad incómoda, esa verdad que, aunque te cueste el sueño por las noches, aunque te persiga en tus pesadillas, aunque te remueva por dentro con una fuerza brutal, sabes que es necesaria escuchar, que es imperativo conocerla. Si crees que la realidad, por más brutal que parezca, por más increíble que suene a ficción barata, es siempre, siempre, más impactante que cualquier fábula o historia que podamos inventar, entonces, amigo, estás en el lugar correcto. En el único lugar donde no se maquilla la realidad para hacerla digerible, donde se la muestra tal cual es, en toda su crudeza. Suscríbete, ahora mismo. No esperes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de esta revelación. Porque lo que vamos a desenterrar hoy, lo que vamos a sacar a la luz desde las entrañas de uno de los sacrificios más profundos y dolorosos de México, no es solo un caso aislado, un expediente más en los archivos. Es una revelación, una explosión de décadas de silencio cómplice. Una tragedia que muestra cómo el incesto, las enfermedades genéticas que se acumulan y la culpa pueden condenar a un hombre a la soledad eterna para salvar a los que vendrán. ¿Estás listo para adentrarte en la historia del último descendiente y el silencio de la sangre envenenada? Acompáñame. Porque esto, créeme, apenas comienza. Y te prometo que, al final de este viaje desgarrador, al descubrir la verdad en toda su crudeza, al sentir el peso de esta realidad, nada, absolutamente nada, volverá a ser lo mismo en tu percepción de la condición humana. La historia que vamos a contar hoy no empezó con un grito de dolor. Number. No hubo una alarma pública que resonara por todo el país. No hubo sirenas de emergencia ululando por las calles al principio. Empezó con una inquietud. La inquietud persistente de un hombre, un médico rural, de esos que aún creen, con una fe casi religiosa, en su vocación de servicio. De esos que se internan sin miedo en los lugares más remotos de México, donde la salud pública es más una promesa vacía que una realidad palpable, donde el Estado casi no existe. Su nombre era Dr. Esteban Ríos. Y su vida, la vida que él había construido con tanto esfuerzo, que creía conocer y controlar, estaba a punto de implosionar. De reventar en 1000 pedazos, revelando una verdad que lo marcaría para siempre, grabada a fuego en su alma. Esteban no era un médico de ciudad, pulcro y metódico. Number era un hombre de campo, un sanador, con las manos callosas y los ojos acostumbrados al sol inclemente y a los inviernos crudos. Y, al final de este camino solitario, se convertiría en el único testigo de una tragedia silenciosa. ¿Por qué Esteban, un joven médico prometedor, con un futuro brillante en la medicina urbana, terminó en un lugar tan remoto y olvidado como la Sierra Tarahumara en Chihuahua? Esa es la primera pregunta que nos asalta, la pregunta que nos carcome la conciencia. La respuesta es simple y compleja a la vez. Esteban no llegó por elección propia. No fue una misión voluntaria. Había llegado huyendo. Huyendo del bullicio ensordecedor de la Ciudad de México. De la asfixia constante de una capital que prometía mucho, pero que daba muy poco espacio para la verdadera medicina, para el contacto humano. Huyendo quizás de un fracaso personal que lo había dejado en ruinas, de un amor perdido que le había dejado el alma vacía y una cicatriz profunda. Buscaba un nuevo comienzo, un lugar para desaparecer, un lugar donde su pasión por ayudar, por curar,
por realmente hacer una diferencia, pudiera finalmente florecer sin las presiones de la gran urbe. Aquí, en la tranquilidad aparente de la sierra, entre los árboles centenarios y las cumbres nevadas, creyó encontrarla. Un lugar para sanar su propia alma, lenta y dolorosamente, ladrillo a ladrillo, mientras sanaba a otros con su conocimiento. Su día a día era predecible, monótono en su rutina, pero profundamente gratificante en su esencia. Visitas a rancherías dispersas, donde la gente vivía sin servicios básicos, a veces a días de camino. Consultas en el pequeño centro de salud comunitario, una habitación con apenas lo indispensable. Mediación en disputas menores que, sorprendentemente, casi siempre terminaban en problemas de salud, en heridas abiertas, en enfermedades que se agravaban por la falta de atención. Un trabajo honesto, sí, a su manera. Agotador, indescriptiblemente. Las horas eran interminables. Los días se confundían con las noches, especialmente en invierno. Los recursos, limitados hasta el absurdo, pero gratificante, a su manera perversa. O eso pensaba en sus pocos momentos de reflexión. Tenía esa chispa de los jóvenes idealistas, esa convicción férrea de que cada pequeña acción, cada diagnóstico acertado, cada receta entregada, cada sutura bien hecha, sumaba en la balanza inestable de la justicia social y de la vida. Ingenuo, quizás. Idealista, sin duda. Pero su idealismo era un escudo contra el cinismo que todo lo corroe. Y, como pronto descubriría, una venda peligrosa que le impedía ver la verdad oculta, la verdad más allá de la violencia conocida, la que se gestaba en las profundidades de la herencia genética. Esteban creía en la ciencia, creía en los diagnósticos precisos, creía en los tratamientos efectivos. Creía en que si había un problema médico, había una solución, bien documentada, bien estructurada, basada en el conocimiento científico más puro. Confiaba ciegamente en que si uno seguía las reglas de la medicina, la salud llegaría, la enfermedad retrocedería. Se aferraba a la lógica, al orden, a la razón. Nunca había imaginado que el horror más profundo, más antinatural, más aberrante, podría esconderse tan a la vista, tan cerca de la razón, tan devastadoramente inimaginable que superaba cualquier película de terror o fábula de monstruos. Él no lo sabía. Y el universo, cruel como es en su indiferencia, estaba a punto de enseñárselo de la peor manera posible. La verdad lo esperaría en la soledad de una cabaña. El secreto. El monstruo invisible que se había tragado a una familia entera, generación tras generación. No se reveló de golpe. No fue una llamada anónima con la ubicación exacta de la cabaña. Fue una filtración lenta, gota a gota, como un veneno que se había diluido en la investigación, imperceptiblemente al principio, confundido entre miles de datos, hasta que sus componentes se hicieron evidentes. La primera grieta en la aparente ausencia de pistas apareció en un informe epidemiológico de rutina, que revisaba los datos de salud de comunidades indígenas aisladas en la sierra. Una anomalía flagrante, un punto negro, una tasa inusualmente alta de ciertas enfermedades genéticas raras en una pequeña comunidad que ya no existía. Y el nombre del último habitante de esa comunidad, el ermitaño de la cabaña. La segunda pista llegó en forma de un paciente. Una anciana rarámuri, con el rostro surcado de arrugas y la mirada triste, que vivía en una ranchería aledaña, trajo a su nieto al centro de salud. Un niño pequeño, de unos 5 años, con un retraso en el desarrollo notable. Su cabeza era inusualmente grande, sus ojos
con un brillo particular, y sus manos, con una deformidad sutil, casi imperceptible, en los dedos. Esteban, con su ojo clínico entrenado, notó la peculiaridad. Algo no encajaba. La dismorfia era sutil, pero presente. Preguntó a la abuela si conocía al ermitaño. La anciana se tensó. Su rostro se cerró, como una puerta de madera. Es el último de su sangre, doctor. La sangre de la tristeza. Silencio. Un muro más. Pero la punzada. Esa corazonada que solo los médicos con verdadera vocación conocen. Una luz roja parpadeando en su mente. El niño tenía las mismas facciones que las personas en las fotos antiguas de la comunidad extinta que Esteban había encontrado en los archivos polvorientos del municipio. Las mismas anomalías. Era una firma biológica. Los primeros intentos de Esteban por indagar, por rasgar ese velo de misterio y tradición, se estrellaron contra un muro infranqueable de negación, de desconfianza y de miedo. Cada pregunta sutil sobre el último era respondida con una sonrisa forzada, una evasiva rápida, un cambio abrupto de tema, una amenaza velada. No se meta en asuntos que no le incumben, doctor, le dijo un viejo chamán de la comunidad, con la mirada dura. Hay cosas que es mejor no saber, secretos de la sangre. Esteban se negó a retroceder. Su obsesión por la verdad, por la salud de las comunidades, se transformó en una cruzada personal, una guerra santa. Él sentía el peso inmenso de algo no dicho, algo oscuro, algo que se pudría desde adentro, no solo en una familia, sino en la misma sangre. Una tarde, después de meses de búsqueda implacable, de callejones sin salida, de pistas falsas, de amenazas constantes que lo seguían a todas partes, Esteban decidió que no podía más. La sensación de que algo oscuro, algo maligno, se cernía sobre esa cabaña solitaria era insoportable. Había que saber. Había que romper el silencio. Había que ir, solo, a la cabaña del ermitaño. No sabía que esa decisión, la de un simple médico rural buscando la verdad a toda costa, sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. Un abismo de horror genético. Un abismo que lo enfrentaría a la verdad del incesto y de la culpa. La verdad lo esperaba, y no estaba preparado. La inmersión, el olor. El horror tenía su propio perfume. No era el dulzón de la miel rancia de las casas olvidadas, ni el hedor a muerte de los cuerpos en descomposición. Number este era el olor de la opresión, de la vida suspendida. Una mezcla sofocante de humedad estancada, moho, un dulzor extraño a medicamento rancio y un sutil, casi imperceptible, pero nauseabundo aroma a carne, a piel, a algo que se cocinaba lentamente, en la oscuridad, en la desesperación. Esteban lo sintió al entrar en la cabaña, un golpe en el rostro. Una bofetada sensorial que le hizo retroceder un paso, el estómago revuelto, la garganta seca. La puerta de madera, vieja y roída, se abrió con un gemido lúgubre, revelando una penumbra casi total, solo iluminada por un pequeño fuego. La oscuridad era profunda, absoluta, como un velo negro que envolvía cada centímetro. La luz de la linterna de Esteban apenas lograba perforar la penumbra, revelando muros de madera desnuda, con manchas de moho. El aire, denso y viciado, se sentía pesado en los pulmones, difícil de respirar, como si contuviera siglos de suspiros ahogados y secretos putrefactos. El silencio era total. No era un silencio de paz o de tranquilidad. Era un silencio opresivo. Un silencio que gritaba sin sonido. Un lamento mudo que se incrustaba en el alma.
Solo el crepitar del fuego, débil, y el latido desbocado, furioso de su propio corazón, retumbando en sus oídos como un tambor de guerra, advirtiéndole del peligro inminente y de lo que estaba por encontrar. Avanzó lentamente. Cada paso era una tortura. El haz de luz de la linterna se encontró con una habitación única, sin divisiones. Había un fuego moribundo en una chimenea improvisada. Y allí, sentado en un taburete de madera, frente al fuego, una figura. Un hombre. Viejo. Demasiado viejo para su edad, con el cuerpo encorvado, y lo que vio lo dejó helado. El corazón se le paró, un nudo en la garganta. Quiso gritar, correr, vomitar hasta vaciar las entrañas. Pero sus pies estaban clavados al suelo, como si se hubieran arraigado a ese infierno. Su cuerpo era la prueba viviente de años de aislamiento, de años de sufrimiento. Una piel pálida, casi translúcida, cubierta de sarpullidos y llagas. Huesos prominentes. Brazos y piernas delgados, atrofiados por la falta de movimiento. El cabello enmarañado, cubierto de suciedad. Sus ojos, esos ojos, eran grandes, vacíos, perdidos, mirando sin ver, con una mirada que ya no era humana. Parecían ojos de un alma perdida en el limbo, atrapada entre dos mundos, sin esperanza de escapar. Era el último, el descendiente, con una deformidad sutil en las extremidades, y el olor persistía, ese olor inconfundible a enfermedad, a degradación, el shock, clínico y humano. Esteban, en ese momento, no era solo un médico rural, era un ser humano confrontado con el horror más absoluto, el asco, la rabia, una furia impotente. La compasión que te desgarra el alma en mil pedazos. Quiso gritar, correr, vomitar, pero su mente, a pesar de la conmoción, empezó a funcionar con la frialdad de un bisturí, a procesar la información de forma metódica, a conectar los puntos dispersos que antes no tenían sentido. El hombre parecía resignado. Susurró, con una voz apenas audible. El último. Sus brazos, sus piernas, sus deformidades, eran mapas de abandono y enfermedad. Costillas marcadas bajo una piel casi transparente. Brazos y piernas delgados como ramas secas. Ojos hundidos que miraban sin ver. Mentalmente, Esteban anotó: posible desnutrición severa, atrofia muscular por inmovilidad, signos de deprivación sensorial extrema. No respondía a los estímulos verbales, solo un murmullo, un quejido débil, casi inaudible. Venía del fondo de su alma, pero lo más aberrante, lo que le heló la sangre, el rostro, sus facciones. Eran una mezcla inquietante de los rostros de las fotos antiguas de su familia. Una simetría perturbadora. Una semejanza que iba más allá de lo familiar. Las deformidades. Eran las mismas que había visto en los esqueletos del pueblo fantasma de Durango. El hombre era el fruto de la endogamia, del incesto, de un linaje que se había consumido a sí mismo. La dinámica de poder era ahora aterradoramente clara. No era una simple familia aislada. Era un secreto guardado con celo. El hombre, el último, se había autoexiliado. Había decidido ser el final de esa línea de sangre, para no repetir la historia. Para que no nacieran más niños con el alma vieja, con los huesos torcidos. Para no condenar a nadie más. ¿Con qué fin? ¿Por qué semejante sacrificio? La rabia le subió por la garganta a Esteban. ¿Cómo se reconstruye un alma tan rota? ¿Cómo se vive con la culpa de un linaje? ¿Cómo se decide ser el último? La raíz del silencio. La prehistoria de este horror no era una historia de pobreza extrema, de ignorancia rural.
de abandono en una choza olvidada. Number esta era una historia de control absoluto, de una obsesión con la pureza de la sangre, de un linaje que se autocondenó. Para entender el sacrificio de el último, había que ir al origen, al trauma fundacional de esa dinastía de dolor. ¿Cómo una familia, por muy aislada que estuviera, podía caer en semejante abismo de perversión y luego de autodestrucción? Todo comenzó con el tatarabuelo del hombre, un hacendado rico, cruel y autoritario de Chihuahua, obsesionado con la herencia, con que su fortuna y su sangre no se contaminaran con extraños. Para ello, impuso un régimen de aislamiento en su rancho. Sus hijos se casarían entre sí, primos con primos, tíos con sobrinas, una tradición perversa que se convirtió en ley en el rancho. La base de su depravación. El tatarabuelo creía en la creación de una línea de sangre pura. Creía que si sus hijos y nietos no se casaban con nadie de fuera, si permanecían dentro, su sangre no se contaminaría. Una perversión de la tradición. Para ello, forzó el incesto. Si alguien se negaba, era exiliado, desheredado, torturado. El terror psicológico, la amenaza, el incesto. No era un acto de deseo o pasión. Era una imposición, una orden, bajo amenaza. Los hijos que nacían de estas uniones eran regalos de Dios, bendiciones que aseguraban la continuidad de la pureza y la fortuna, pero los resultados fueron devastadores. Con cada generación, las enfermedades genéticas se multiplicaban. Deformidades, retrasos mentales, ceguera, sordera, enfermedades que consumían la vida. El linaje se pudría desde dentro. La arquitectura del silencio se construyó con muros de miedo, de terror absoluto. Las reglas internas de la familia eran claras, inculcadas a través del dolor. Obedece o muere. No hables, nunca, no mires, no escuches. La enfermedad es un castigo por el pecado. Se forjaron en la desesperación más absoluta, en la aniquilación de la esperanza. Una prisión de carne y sangre, donde la voluntad era aniquilada. Entrevistas simuladas con personajes que tuvieron la oportunidad de intervenir, de hablar, de romper el silencio, pero no lo hicieron. El licenciado Fuentes, el antiguo administrador de la hacienda, ya jubilado y con el alma carcomida por los secretos que había guardado. Sabía de los rumores, de los matrimonios raros en el rancho, de los niños diferentes. Pero era la familia del patrón, doctor. ¿Quién iba a cuestionarlos? Eran muy poderosos. ¿Iba uno a arriesgar su vida, su empleo, por un rumor? Era un pacto de silencio, doctor. Un pacto tácito, invisible, pero más fuerte que cualquier contrato. ¿Por miedo? ¿Por dinero? ¿O por la comodidad de la ignorancia voluntaria? La doctora Valdés, una genetista que había escuchado rumores de familias endogámicas en la sierra. Los genetistas hablábamos en voz baja de linajes con problemas de consanguinidad, pero nunca tuvimos pruebas sólidas. La familia era demasiado cerrada. Cualquiera que preguntara demasiado simplemente desaparecía o era amenazado. ¿Qué podía hacer una sola doctora contra un poder así? Contra una tradición tan arraigada. Me arrepiento. Cada noche me arrepiento de no haber tenido el valor, de no haber gritado más fuerte. Pero la cobardía a veces es una fuerza más grande, más paralizante que el valor. Te congela, te anula, te convierte en cómplice sin quererlo. ¿Es la cobardía una excusa válida ante un crimen así? ¿O es, en sí misma, una forma de complicidad, de permitir que el mal persista?
Cuando la inacción se convierte en un crimen contra la humanidad misma. La historia de este linaje es un lamento de esas preguntas. El trauma se transmitió, no solo a las víctimas directas, también a los descendientes. Los hijos del tatarabuelo, educados en esa perversión, continuaron el legado, el incesto, el control, la depravación. Una cadena de horrores que se perpetuaba a sí misma, de generación en generación, hasta que solo quedó el último. El abuso no solo destruye a las víctimas directas, destruye la red familiar, lo pudre todo, desde el ADN hasta el alma de la sociedad. Convierte el amor en veneno, convierte la confianza en traición y el silencio en una bomba de tiempo. Una bomba que el doctor Esteban Ríos, impulsado por una sed insaciable de justicia y verdad, estaba a punto de detonar con una fuerza imparable. La verdad, la lucha, la batalla. Una vez que el doctor Esteban Ríos puso un pie dentro de esa cabaña, una vez que el hedor de la opresión se le metió en los huesos y la imagen del hombre, destrozada, se grabó en su memoria. No hubo vuelta atrás. La visión del último descendiente, de la aberración que había presenciado, lo marcó para siempre. Pero el horror del descubrimiento fue solo el principio. La verdadera guerra, la que se libraría contra la burocracia ciega, la indiferencia institucional y el poder de una tradición arraigada, apenas comenzaba. Esteban se convirtió en un cruzado, en un Quijote moderno contra los molinos de la ineficiencia y la impunidad. Un hombre solo contra un sistema. El primer paso de Esteban apenas salió de la cabaña con la verdad grabada en su mente. Fue la movilización de un equipo especializado de la Fiscalía y de Salud Pública. No podía confiar en nadie. El caso era demasiado sensible. Las implicaciones, demasiado vastas para ser manejadas por la policía local o las autoridades rurales. Las llamadas telefónicas a las autoridades superiores fueron respondidas con un silencio incómodo, con evasivas vagas. Los correos electrónicos detallados, con las pruebas preliminares del horror y el relato del hombre, fueron ignorados sistemáticamente. Las cartas formales, con sellos y membretes oficiales, eran devueltas con la excusa de error en la dirección o expediente no existe en nuestros registros. El sistema. Ese mismo sistema de poder, de influencias, de corrupción silenciosa, que protegía a los poderosos y a las tradiciones a toda costa. La sierra es compleja, doctor. Esos usos y costumbres. Zrenia le dijo un funcionario con desinterés. El dinero no compra la justicia, doctor, pero sí compra el retraso indefinido, le dijo un antiguo mentor de Esteban con la voz cansada. Y el silencio. Un silencio que sofoca la verdad y entierra la evidencia. Los informes fueron desestimados por insuficiencia de pruebas, por datos imprecisos, por conflictos de jurisdicción. Las puertas se cerraron en los despachos de los fiscales, en los salones de los jueces. Los medios de comunicación locales, tan ansiosos por escándalos y chismes, se mostraban extrañamente renuentes a tocar el tema. ¿Miedo a las represalias? ¿Miedo a las demandas? ¿O simplemente un pacto tácito para proteger a los suyos a toda costa, para que la podredumbre no saliera a la luz? Esteban sintió la frustración, la rabia, una furia ardiente que le quemaba las entrañas, que lo consumía desde dentro. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que habían sido olvidados en la oscuridad más profunda, ni para juzgar a quienes se creían por encima de la ley, intocables por el simple hecho de su arraigo o su tradición. Se sentía como si luchara contra un fantasma.
contra una fuerza invisible pero omnipresente. Pero Esteban tenía un arma que la comunidad no había previsto, una que subestimaron, su propia obsesión, su dolor, su sed insaciable de justicia, y una astucia que había aprendido en los años de observar la miseria humana y la enfermedad. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. La escena del rescate. No fue en un tribunal, al menos no al principio. Number fue en el lugar donde el silencio era más vulnerable, la opinión pública. Esteban, con la ayuda de un fiscal valiente y un par de periodistas intrépidos que no se vendían, que aún creían en la ética, orquestó la detonación perfecta. La operación no fue un rescate físico inmediato, de asalto a la fortaleza. Fue una detonación mediática. Una bomba de tiempo que explotó en la cara de la comunidad y sus tradiciones. La publicación del reportaje en un diario nacional, filtrado cuidadosamente, anónimo en su fuente pero con pruebas irrefutables, contundentes. Un extenso artículo que, por primera vez, desnudaba a la familia y sus aberrantes prácticas ante los ojos de todo el país, que revelaba el incesto, las enfermedades genéticas, el encierro autoimpuesto. La locura, la complicidad del silencio de las autoridades que miraron hacia otro lado. El impacto fue sísmico, una onda expansiva que sacudió los cimientos de la tradición y el poder ancestral. El día que salió la nota, los teléfonos de las oficinas de gobierno no dejaron de sonar, colapsando las líneas. No eran llamadas de felicitación. Eran de pánico, de rabia, de incredulidad ante la exposición, la sorpresa de la sociedad. La reacción de la comunidad fue, como era de esperarse, de furia desatada. Negación absoluta, amenazas contra Esteban y los periodistas. Mentiras, calumnias infames. Un intruso que no entiende nuestras costumbres, gritó el jefe de la comunidad en un comunicado oficial a la prensa. Su voz temblaba de ira contenida. Los ancianos salieron en televisión, con el rostro desencajado, negando todo, atacando a Esteban, llamándolo desequilibrado, loco, destructor de familias. Pero ya era tarde. La semilla del escándalo estaba sembrada. El veneno de la verdad se había esparcido por los medios, por las redes sociales, por la conciencia colectiva. La víctima, el hombre, el último, fue rescatado de la cabaña en una operación coordinada de fuerzas federales y de asistencia social. Una vez que el escándalo mediático hizo imposible ignorar el caso. Llevado a un hospital especializado, a un centro de rehabilitación de alta seguridad, donde recibiría la atención que necesitaba. Para él, el mundo exterior seguía siendo una neblina, un lugar lejano e incomprensible, lleno de luces y ruidos que lo abrumaban. Pero para Esteban, exponer la verdad fue su propia forma de liberación, un acto de justicia. Para la comunidad, fue el comienzo de su caída en desgracia, de la ruptura de su velo de silencio. El informe del periódico, con sus frases textuales de los documentos secretos, sus pruebas irrefutables, era un golpe de muerte a su reputación. La familia X, pilar de las tradiciones serranas, oculta un oscuro secreto de incesto y enfermedad genética. Un crimen que mancha su nombre para siempre. Una frase que los perseguiría para siempre, un estigma imborrable. La justicia de Esteban no era una justicia de sangre, de ojo por ojo. Era una justicia de la verdad. Y apenas comenzaba. El largo y sinuoso camino de sanación. Este no fue un camino de recuperación rápida, de soluciones mágicas. Fue un sendero tortuoso, lleno de altibajos emocionales,
de dolor constante, de recaídas inesperadas, pero también de pequeños, casi imperceptibles, triunfos que se acumulaban lentamente. Esta sanación no era para una herida física superficial, era para un alma destrozada, para un hombre que había cargado el peso de un linaje y, de alguna manera, para la sociedad misma, que necesitaba ver que ni toda la tradición, ni toda la distancia, ni todo el silencio pueden comprar la impunidad eterna, ni enterrar la verdad para siempre en el olvido. El diagnóstico para el hombre, el último, después de meses de evaluaciones exhaustivas por un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, neurólogos y médicos especialistas, fue claro y devastador. Trastorno de estrés postraumático, crónico severo. Deprivación sensorial y social extrema. Atrofia muscular severa y secuelas físicas por la falta de movimiento y la higiene. Desnutrición crónica. Deficiencias cognitivas y de desarrollo significativas, producto de las condiciones infrahumanas y el incesto que había afectado su desarrollo genético. Los informes detallaban la extensión brutal del daño psicológico y físico. El shock cultural de enfrentarse a la civilización era brutal, un impacto que lo paralizaba. Por primera vez en su vida, sintió el agua caliente en su piel en una ducha. No gritó de dolor físico, gritó de miedo, de incomprensión ante lo desconocido, ante una sensación tan nueva y abrumadora. La luz del sol lo lastimaba. Los ruidos de la ciudad lo aterraban. El contacto humano lo hacía encogerse. Se le asignaron equipos de terapeutas y personal médico especializado. El inicio del tratamiento fue un trauma en sí mismo. La desconfianza era absoluta, total. Se negaba a hablar, a comer, a ser tocado. Parecía un animal herido, arrinconado en una esquina de la jaula, incapaz de escapar de sus propias mentes, prisionero de sus recuerdos. Esteban lo visitaba a diario en el centro de rehabilitación, siguiendo de cerca su progreso, siendo el nexo crucial con el mundo exterior. Le leía cuentos con voz suave, le ponía música tranquila. Intentaba, con cada fibra de su ser, crear un puente hacia el mundo real, hacia la humanidad que le había sido negada por tanto tiempo. Meses se convirtieron en un año, y ese año, en años. La recuperación fue lenta, agonizante, cada pequeño avance era una batalla. Pero no estaba solo. Poco a poco surgieron los ángeles guardianes, la doctora Sofía Pérez, una psiquiatra con una paciencia infinita, capaz de sentarse en silencio durante horas, esperando una mirada, un gesto. El trabajador social José Luis, un hombre empático, de sonrisa amable, que le enseñó a confiar a través de la constancia y el respeto incondicional. Héroes anónimos que le devolvieron, paso a paso, la esperanza en la humanidad. La doctora Pérez trabajó con él usando terapia ocupacional y arte. Primero, solo observaba a la distancia. Luego, le ofrecía materiales simples, arcilla, crayones, plastilina. Poco a poco, el hombre empezó a responder a los estímulos. Un día, después de 8 meses de silencio y quietud, el hombre, a quien llamaron Silvestre, por su conexión con la naturaleza, tomó un crayón y trazó una línea en el papel. Un acto simple, un milagro para todos los que presenciaron ese momento. Era el primer paso de un largo viaje. El trabajador social José Luis le enseñó a hablar, lentamente. Una palabra cada vez. Agua, pan, sol, libertad. El sonido de esas palabras era música para los oídos de Esteban, que lo visitaba constantemente, observando cada avance con una mezcla de alegría y tristeza. La primera vez que Silvestre sonrió,
una sonrisa genuina, luminosa, que no había conocido en su vida. La doctora Pérez no pudo contener las lágrimas. La primera vez que abrazó a su cuidador fue una explosión de emoción en la sala. Un paso, un puente, una conexión. En un momento de lucidez, Silvestre murmuró: «Yo soy el último». Era un destello de conciencia. Poco a poco, la humanidad regresaba. Pero la recuperación no era lineal. La sanación no era una línea recta ascendente. El trauma era una sombra persistente. Las cicatrices no cerraban del todo. Las pesadillas lo asaltaban cada noche, reviviendo el horror vivido en la cabaña. Las crisis de pánico lo dejaban paralizado. Los miedos irracionales que persistían, a los espacios cerrados, a la oscuridad, a cualquier sombra, lo convertían en un ser frágil, asustadizo. A veces, la regresión era brutal, lo devolvía al infierno de su linaje. Hubo un evento de recaída importante. Un día, Silvestre, que ya tenía 40 y tantos años y había logrado un progreso asombroso, entró en pánico durante una sesión de terapia al escuchar una canción folclórica antigua de la sierra. La melodía lo transportó de nuevo a la cabaña, al horror de su pasado. Se escondió bajo la mesa, temblando incontrolablemente. Gimió. Lloró. Sus ojos se volvieron a vaciar. La mirada de un ser atormentado. La misma que había visto Esteban al encontrarlo. Fue una recaída devastadora. Un recordatorio brutal de que el pasado siempre está ahí, agazapado en las sombras de la mente. Que la oscuridad, una vez conocida, nunca desaparece por completo. Que la mente, por mucho que luche, guarda los recuerdos más atroces. La doctora Pérez y Esteban se reunieron. Estaban exhaustos, con el alma cansada, pero no se rindieron. Reforzaron las terapias, aumentaron el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y fue entonces, justo cuando pensaban que lo peor había pasado, que Silvestre, durante una sesión de dibujo, trazó un símbolo. Un símbolo que la doctora Pérez no reconoció. Era una especie de mapa, un mapa de la sierra, y un punto marcado, y una palabra escrita con dificultad. Otros. Y lo que dibujó, lo que reveló ese mapa y esa palabra, fue que había otro secreto. Uno más profundo, más oscuro. Uno que ni siquiera Esteban, en su búsqueda implacable de la verdad, había sospechado en sus peores pesadillas. Había otras familias, otras cabañas, otros enredos genéticos. La historia estaba lejos de terminar. Era solo otro capítulo. Uno más oscuro. Uno que revelaría una verdad aún más aterradora sobre la tradición y la depravación en las comunidades más aisladas. El presente. Han pasado años desde el rescate de Silvestre de la cabaña en la Sierra Tarahumara. Décadas incluso. El tiempo, ese sanador implacable y a veces cruelmente olvidadizo, ha avanzado. ¿Dónde está el último descendiente de ese linaje hoy? La doctora Sofía Pérez nos revela que Silvestre sigue viviendo en el centro de cuidados. Su cuerpo y su mente, devastados por el trauma y las enfermedades genéticas que lo consumían, nunca se recuperaron por completo. Pero vive sus últimos años con dignidad y rodeado de afecto, el que nunca tuvo en la cabaña. Su vida es un testamento al sufrimiento y a la resiliencia humana. Silvestre, el hombre que decidió ser el último, ha logrado una forma de paz. Su silencio es su fortaleza. Su arte, sus dibujos, son su voz. Sus cicatrices están ahí, visibles e invisibles. En su forma de rehuir el contacto físico. En sus pesadillas recurrentes que lo asaltan. Pero ríe, a su manera, y ha encontrado una familia en sus terapeutas y en un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso.
Su historia es un testamento a la resiliencia inquebrantable del espíritu humano, a la capacidad de trascender el dolor y de encontrar un propósito incluso en la tragedia. Nunca tuvo hijos propios. Dice que no se atreve a romper la cadena del trauma y la genética, el miedo a que se repita la historia, Pero ha dedicado su vida, a su manera, a ser un recordatorio viviente del peligro del incesto. Su historia es un monumento a la elección. ¿Qué pasó con los responsables? El tatarabuelo, el iniciador del linaje incestuoso, murió hace mucho, impune. Sus descendientes que continuaron la práctica también fallecieron. La comunidad, después del escándalo, se fracturó. El silencio se rompió. Algunos se unieron a la denuncia, otros se aferraron a la tradición con un fanatismo ciego. El sistema, a su manera, intentó cerrar el caso, pasar la página. Pero, ¿se puede cerrar un caso así? ¿Se puede olvidar tal depravación genética y moral? El doctor Esteban Ríos, nuestro catalizador, sigue en su trabajo como médico rural, ahora como director de una unidad especializada en salud y genética en comunidades indígenas. Su rostro está más curtido. Sus ojos han visto demasiado. Su idealismo se ha templado con el dolor y el cinismo de la realidad. Pero su compromiso es más fuerte que nunca. Ha fundado una organización no gubernamental para la prevención del incesto y el abuso en comunidades aisladas, con énfasis en la educación sobre genética y derechos humanos. Sabe que la lucha es interminable, que la oscuridad siempre acecha, incluso en los lugares más inesperados. Pero también sabe que cada luz que se enciende, por pequeña que parezca, es una victoria. La historia del último descendiente de un linaje incestuoso terminó. O, al menos, su capítulo más oscuro y mediático. Pero la realidad que la hizo posible, la depravación que la engendró, sigue ahí afuera, acechando, en cada choza oculta en la sierra, en cada mente retorcida por la tradición y la falta de empatía, en cada niño que nace con una enfermedad rara que nadie entiende, que nadie diagnostica, que nadie trata, en cada rumor que elegimos ignorar, porque no es asunto nuestro, porque no queremos problemas con esa gente. ¿Cuántos silvestres existen en este preciso momento, en este país vasto y diverso, en este mundo aparentemente civilizado? ¿Cuántas familias, secuestradas por la tradición o la ignorancia, forzadas a la degradación más absoluta, viven en su propia prisión, esperando un rescate que quizás nunca llegue? ¿Cuántos linajes envenenados se arrastran en la oscuridad, en nombre de la tradición o del control? No hay respuestas fáciles. Nunca las hay para el dolor humano más profundo. Solo preguntas difíciles, preguntas que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestra propia comodidad, nuestra propia inacción, nuestra propia complicidad en el silencio, a entender que el incesto, el abuso, la ignorancia, la tradición mal entendida, no son solo actos aislados de depravación, son un sistema, una red de relaciones tóxicas que se nutre del miedo, una enfermedad social que puede destruir el alma humana hasta su aniquilación. Soy padre del Valle. Y en Realidad México, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz. Por pequeña que parezca, por tenue que sea su llama, aunque nos queme las manos, aunque duela hasta el alma, aunque el poder, la ignorancia o la depravación intenten apagarla. Porque la verdad, por terrible que sea, por brutal que se muestre, es siempre el primer paso. El primer paso hacia la justicia, hacia la sanación,
hacia un futuro donde el silencio no sea un refugio para el horror, donde cada vida, cada familia, tenga derecho a la libertad, a la dignidad y a la luz de la esperanza. Nos vemos en la próxima historia.